Yo soy Héctor Tapia. Yo soy Estrellita Fuentes. Y juntos vamos a analizar el lado rudo de la noticia. Y te invito a conocer la noticia humana. A las 2. En la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. Sistema al pueblo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero a las 2. En nombre del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Radio y Televisión Pública de Michoacán, le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a que se quede a una hora de información. Yo soy Estrellita Fuentes y bueno, pues mi compañero Héctor Tapia el día de hoy se encuentra de descanso, pero bueno, le recordamos que puede seguirnos a través de nuestra página web www.sistemamichoacano.tv y en nuestras redes sociales. También saludo con mucho gusto y con mucho cariño a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia Heredia, y lo invito a conocer un adelanto de la información que le tendremos el día de hoy. Capacitan a las comunidades indígenas con autogobierno para la ejecución de los recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas. Colectivos feministas exigen al Congreso de Michoacán garantizar aborto legal y seguro. Preocupa al sector industrial del Estado la posibilidad de que se cancele el cambio de horario en nuestro país. Y agosto será el mes. Se reactivan las ferias del cobre en Santa Clara y la Feria de la Guitarra en Paracho. Comenzamos con la información. Bien, pues comenzamos. Sigue el apoyo a las comunidades originarias que buscan el autogobierno. Humberto Urquiza, subsecretario de Enlace Legislativo, aseguró que desde el 2015 las comunidades originarias de Michoacán comenzaron a demandar gestiones de autogobierno. Agregó que la dinámica se mantiene con mecanismos de acceso como son los tribunales ante la nueva ley orgánica municipal y convenios. Afirmó que por este modelo de autogobierno transitan 24 comunidades y 16 de ellas ya manejan presupuesto. Y hay 2 comunidades más que accedieron al presupuesto directo a través de un convenio entre el ayuntamiento y la propia comunidad, que es el caso de Santa Cruz Tanaco, que fue la primera cuando se da el proceso en Cherán en 2011, y donde Cherán, que logra su autodeterminación, hace un convenio con Tanaco para que se logre esto, y la de Cherán-Atzicurín. Asimismo, para fortalecer las acciones de gestión y operatividad de los recursos públicos, el gobierno de Michoacán prepara una capacitación extensiva a los 113 municipios. Estaremos, contribuyendo para que podamos perfeccionar este modelo que es perfectible, que pareciera ser que es nuevo, aunque ya tiene muchos años las luchas de nuestros hermanos de los pueblos originarios, pero que hay toda la voluntad de nuestro gobernador, como ya decía, es un aliado permanente, no en el discurso, sino en la vía de los hechos, y estos temas de fiscalización, de rendición de cuentas, de transparencia, de aspectos de la comprobación, por ejemplo, en materia de obra pública. Los talleres en el Centro de Desarrollo Municipal serán durante los meses de julio y agosto. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Humberto.
Y también coordinan las acciones de las llamadas guardias comunitarias, así lo asegura el subsecretario de Enlace Legislativo, Humberto Urquiza. Hay que ver la facultad que puede tener también cada comunidad a través de su consejo comunal para regular esa función, ¿no? Porque hay que recordar que lo que estamos viendo en este proceso de autogobierno es que la comunidad a través de un consejo comunal asume las funciones que antes tenía el ayuntamiento. Y una de esas funciones es la de reglamentar, por ejemplo, que las funciones que tiene a cargo el consejo comunal, como el tema de seguridad. Por lo tanto, habrá que explorar también esa perspectiva para ver hasta dónde da. Pero en particular te diría que a nosotros nos interesa tenerlo lo antes posible y estamos trabajando para tener un reglamento que permita que el funcionamiento de las rondas comunitarias sea en lo inmediato. Hay que ver. Y en espera de la aprobación de la Ley de Seguridad para las comunidades indígenas regidas bajo el autogobierno, integrantes del Frente por la Autonomía, que aglutina a 13 pueblos originarios, se manifestaron frente al Congreso del Estado de Michoacán. Con música de banda, de viento, danzas tradicionales y juegos de pelota, acompañaron la protesta en la que exigen el reconocimiento de las rondas o guardias comunitarias denominadas cuarichas. En tanto, al interior del Congreso, los diputados locales discutían la citada ley. De acuerdo con Faustino Trinidad de la comunidad de Cheranástico, es necesario garantizar por ley la operatividad de las rondas comunitarias a través de su legalización. Reitero que se ha perdido la confianza en los cuerpos de seguridad estatal y municipal, pues muchas veces son ellos quienes incurren en agravios contra los habitantes de los pueblos originarios. Cabe señalar que muchas de estas comunidades se enfrentan con recursos propios al combate o contención del crimen organizado, que por años ha devastado a los bosques a través de una tala inmoderada con fines de cambio de su uso de suelo. Y colectivas exigen al Congreso de Michoacán garantizar el aborto legal y seguro. Vamos a ver esta información. A pesar de la lluvia, el frío y las miradas de extrañamiento, los pañuelos verdes y morados se alzaron esta tarde, al igual que pancartas con consignas que podrían escandalizar a varios. Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Maternidad forzada es esclavitud. Y deseado sea el fruto de tu vientre. Los mensajes adornaron el exterior del Congreso del Estado en Morelia, la capital de Michoacán, la tarde de este 6 de julio, cuando un grupo de feministas morelianas realizó una concentración con la intención de defender los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres tras la reforma apoyada a favor por 17 miembros del Congreso del Estado, en la cual se les otorga a los embriones derechos sociales, económicos y culturales, el pasado lunes 4 de julio. Mismo día en que se rechazó, por segunda vez, la iniciativa presentada por la organización Ilemich, que proponía la posibilidad de aborto voluntario legal para las mujeres michoacanas con hasta 12 semanas de gestación. La iniciativa en cuestión es engañosa, ya que pretende hacerse pasar por garante de los derechos de las mujeres embarazadas, cuando en realidad se regala en un segundo plano supeditas a los supuestos derechos de personas no nacidas. Lamentablemente, a pesar de que esta legislatura está conformada por una mayoría de mujeres, no tienen en su agenda la protección de los derechos de nosotras. Y ellas traicionan no solo a su género, sino a las mujeres que previo a ellas lucharon para que ellas pudieran votar y ser votadas. La concentración inició a las 5 de la tarde y se extendió hasta las 7. Se espera que con estas acciones se transmita conciencia ante esta postura para la ciudadanía y para quienes integran el Congreso del Estado. Con información e imágenes de Lucía Esquivel para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y bueno, ¿qué le parece si ahora nos enlazamos vía telefónica con José Antonio Zamudio, quien es director de Exeni y nos va a platicar cómo se encuentran las calles de nuestra capital? Mi querido Pepe Toño, muy buenas tardes, compártenos tu reporte. Estrellita, qué gusto saludarte, buenas tardes también a todo el auditorio, 106.9 frecuencia modulada, gracias a mis compañeros en cabina y en producción, y es un placer compartir los micrófonos contigo, y déjame actualizarte, si me lo permite, la información vial en la ciudad de Morelia. En estos momentos se encuentran todavía representantes de comunidades indígenas de Santa Fe de la Laguna, al exterior del Congreso del Estado. Ellos, habría que recordar que hicieron una marcha que salió desde el obelisco al General Lázaro Cárdenas hasta este centro histórico de la ciudad de Morelia. Acaba de salir ya la comisión que ingresó al Palacio Legislativo
ya con los resolutivos del mismo, y bueno, se espera que en los siguientes minutos ya se pueda reabrir el tránsito vehicular, al menos aquí al exterior del Palacio Legislativo. No obstante, queda, como tú lo sabes, este plantón de poder de base, que por cierto, hoy no hicieron ninguna acción adicional al plantón que mantienen en el primer cuadro de la ciudad. Se sigue monitoreando, esto es importante también señalarlo, si me lo permite, se sigue monitoreando la salida a Pátzcuaro, donde, bueno, pues ayer se vivió un severo caos vial por los integrantes del Consejo Supremo Indígena que habían llegado a este punto y que habían bloqueado prácticamente 5 horas de la mañana y parte del mediodía. Este día ya ha permanecido todavía y se espera que sean unos minutos más por parte de los integrantes de la UROP, que es la Unidad de Restablecimiento del Orden Público de la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante, a que no hay manifestación, sí hay reducción de carriles, no por cuestiones sociales, sino por trabajos de rehabilitación de la cinta asfáltica y también con dirección hacia Policía y Tránsito. Aparte, déjame comentarte en esta tarde parcialmente nubladona, mi querida Estrellita, que en la zona de Siervo de la Nación y Periodismo, en donde se está construyendo este distribuidor vial que inició en la administración municipal pasada, que bueno, pues están a marchas forzadas y de acuerdo con el Ayuntamiento de Morelia, se prevé que sea más o menos unos 4 meses lo que dure la construcción. Estamos pensando que si es que se dan las cosas y si las condiciones lo permiten, sería antes de que culmine este 2022 cuando esté esta obra culminada. Te actualizo finalmente, rápidamente, si tú me lo permites, en la zona de salida a Salamanca. Aquí tenemos bastante lentitud, ojo con esto, para aquellos que están saliendo del barrio de San José, que utilizan Héroes de Nacosari, ahí hasta llegar al Pípela. Posteriormente, la zona de Morelos Norte y Avenida Tecnológico, porque va también a vuelta de rueda hacia este punto. Tómalo en consideración. Seguimos en clase, seguimos con movilidad, esto derivado, pues, obviamente de la salida de los niños y de los jóvenes de las escuelas. Así que, bueno, pues también en la parte del centro, pero en la zona de el Templo de la Merced, justamente ahí en Andrés Quintana Roo, muy cerquita del Mercado de Dulces, es en donde tenemos contratiempos viales. Se advierte, se anuncia, se proyecta, se pronostica, pues, lluvias para la tarde-noche aquí en la capital michoacana. Mi querida Estrellita, la información que tenemos. Muy bien, mi querido Pepe Toño, pues muy completo como siempre, muy pormenorizado. Tu reporte te agradecemos muchísimo, amigo, y te mandamos un fuerte abrazo. Un beso y un abrazo, Estrellita. Feliz tarde de jueves. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Pepe Toño Zamudio. Bueno, pues ahora nos movemos a nuestro primer corte. Yo lo invito a que continúe con nosotros porque todavía le tenemos mucha más información. En el que operaban las autoridades para llevarse a jóvenes de entre 15 a 35 años de edad. Un fenómeno fundamental, la aparición del fenómeno del narcotráfico ligado al auge de los desaparecidos. En ese contexto mi hermano desaparece, como muchos de los jóvenes que ya mencioné. Pues el Estado les ha dado cierta carta de impunidad a cambio de estabilidad. Todo el sistema al pueblo. En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor. PAN. Cultura, gastronomía y tradición en el Cantoya Fiesta y Color de Paracho, Michoacán. Presencia y admira las formas únicas en más de 300 globos de Cantoya que tocarán el cielo. Asiste del 15 al 17 de julio. Casa de la Cultura, a partir de las 8 horas. Te esperamos. Ayuntamiento de Paracho. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Sueña y trabaja para regresar a la primera división al Atlético Morelia, equipo del que es dueño. A Chivas le tengo muchísimo cariño, le debo muchas cosas y mucho a Jorge Vergara, pero realmente hoy canario a muerte y aquí nos vamos a enterrar aquí en Michoacán y aquí nos vamos a morir, así que canario a muerte. Es José Luis Higuera y converso con él aquí, en La Fogata. Todo el sistema al pueblo.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su noticiero a las 2. Y bueno, continuando con la información, ante la posibilidad de que se cancele el cambio de horario en nuestro país, a iniciativa del Ejecutivo Federal, pues esto preocupa al sector industrial del Estado, ya que podría impactar en las tarifas eléctricas. Así lo advirtió Carlos Alberto Enrique Barajas, quien es el presidente de la AYEMAC. Nos preocupa cómo afectará esto las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas tienen horas pico y tienen horas más caras que otras horas. Vaya, tienen algunos horarios donde la tarifa watt es más alta. Y si eliminamos los horarios en los que tenemos el horario de verano, pues nos puede abrir ahí una ventana donde en lugar de tener diariamente 2 horas pico, puedes llegar a tener 4 horas pico. Y eso, hablando en temas de producción, cuando estas horas pico y el consumo de energía eléctrica en la operación, pues tener 2 horas más a un precio más elevado, pues sí puede ser un tema nuevamente que te lleva a ineficiencias, que te lleva a una complejidad adicional para tratar de competir con otros países. Y ante las amenazas de los integrantes de la CENTE de tomar las vías del tren como medida de exigencia al cumplimiento de sus demandas, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, precisamente la AYEMAC, Carlos Alberto Enrique Barajas, reiteró su petición de que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno mantengan una estrecha coordinación para evitar este tipo de acciones que afecten gravemente la actividad económica de los empresarios del ramo. Que de origen pues es la petición que hemos hecho desde hace mucho tiempo y donde vemos que se puede solucionar este tipo de situaciones, donde hay una buena coordinación y colaboración entre los diferentes entes de gobierno y los niveles de gobierno, y esto hasta el momento ha funcionado junto seguramente al acercamiento que estén llevando a cabo en mesas de negociación, y confiamos en que esto pues sigue operando. Vaya, no hemos visto necesario acercarnos a la autoridad, hacerle alguna petición, dado que pues hemos visto que lo último que nosotros veíamos como solución se activó y se sigue activando. Entonces pues creemos y confiamos en que mientras siga siendo de esta forma, estos protocolos preventivos, por así llamarlos, adicional al acercamiento que están teniendo en las mesas de diálogo, pues podrán mantener las vías libres como han mantenido hasta el momento. Y en materia ambiental, las autoridades buscan el saneamiento integral de la cuenca del río Duero. Escuchemos de qué manera. Este 6 de julio se llevó a cabo en la Reserva Ecológica del Lago de Camécuaro la primera reunión de directores de organismos operadores de agua potable y alcantarillado del estado de Michoacán, en el que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y 10 presidentes municipales realizaron la firma del convenio de colaboración del proyecto Insignia para el saneamiento integral de la cuenca del río Duero. Este es un proyecto intermunicipal de rescate ecológico, el municipio de Chilchota, donde nace, Tlazazalca, donde también recibe afluentes, Tangancícuaro, Pajacuarán, Purépero, Jacona, Ixtlán, Chavinda y Tangamandapio. Es toda la cuenca del río Duero y nos va a llevar tiempo, porque la inversión que se va a hacer aquí en 6 años es de 800 millones de pesos. Este año iniciamos con 52 millones que ya están autorizados y que las obras se van a comenzar a ejecutar a través del SEAC y de los municipios. Vamos a trabajar con todos los presidentes municipales que hemos ya hablado con ellos y que están puestos para trabajar en conjunto, mano a mano, codo a codo, hombro a hombro, en armonía, por lo más importante y trascendental de esta vida, que es dejar un medio ambiente sostenible, sustentable y mejor de como lo encontramos. Construcción de colectores, rehabilitación de líneas de conducción de agua potable, construcción de planta tratadora de aguas residuales, así como la limpieza de ríos y canales de riego, son acciones que implementarán para mejorar el servicio de agua. El 72% o más del agua va a riego, va a la zona rural agrícola. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Modernizar, ¿sí? Tecnificar la zona y el sistema de riego rural.
para ahorrar agua para el consumo humano. Además de potencializar proyectos hídricos en todo el estado, se pretende una gestión transparente, participativa y pública que conduzca a la sostenibilidad económica, social y ambiental, para lo cual se firmó el Pacto por el Agua con los organismos operadores para preservar y garantizar la calidad del suministro, respetando los principios de equidad y transparencia, previniendo a su vez la contaminación del agua. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Pablo Torres. Y en este mismo tenor, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo pone al servicio del Estado sus capacidades científicas y tecnológicas en materia de investigación y su aplicación en relación con el agua. En el marco de la primera reunión de directores de organismos operadores de agua potable y alcantarillado del Estado, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, en conjunto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizaron una firma de convenio con el que se pondrá al servicio del gobierno de Michoacán las capacidades científicas y tecnológicas en relación con el agua, mediante capacitaciones, estancias de investigación y seminarios. Raúl Cárdenas Navarro, rector de la universidad, comentó. La verdad es que hemos tenido una relación de muchísima vinculación con el Ejecutivo Estatal, con todo el gobierno del señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y hemos estado firmando convenios con prácticamente todas las áreas del gobierno, y en este caso se trata de un convenio que firmamos con el gobierno del Estado para trabajar en favor del saneamiento del río Duero, de la cuenca en general del río Duero, un convenio que nos ayuda a que la Universidad Michoacana genere un canal de comunicación a través del gobierno del Estado para aportar las capacidades científicas y tecnológicas con las que contamos, que son muy importantes, para aportar un granito de arena con capacidades tecnológicas y científicas en la resolución de los problemas del saneamiento y el cuidado del agua en general. Aseveró que el vital líquido constituye el principal factor que condiciona en un primer término el establecimiento de sistemas de producción y en general, de manera fundamental, el desarrollo de los pueblos. Por ello, en la Universidad Michoacana se cuenta con grupos de investigación consolidados que realizan estudios en áreas estratégicas para la preservación y uso eficiente de los recursos hídricos, así como el impacto de la reutilización del agua en la economía. Proyectos de investigación, estudios analíticos, cursos, talleres, seminarios de capacitación, en fin, hay una serie de actividades que están contempladas y que seguramente van a aportar mucho para el saneamiento del río Duero y en general para hacer un proyecto que nos permita visualizar que el estado de Michoacán no caiga en el problema de déficit de agua que tienen otros estados del norte de la República. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Pablo Torres. Sin duda una excelente iniciativa este Pacto por el Agua que nos ayude a preservar, a reusar y a cuidar de mejor manera la gestión de nuestros recursos hídricos. Bueno, pues ahora, ¿qué le parece si nos movemos a la sección más amena de este noticiero, que es la sección de cultura, con mi compañera Gema Errejón? Muchas gracias, Estrellita. Un saludo para nuestro queridísimo Héctor y para usted que nos ve y nos escucha a través de la radio y la televisión pública de Michoacán. Y fíjese que si de festivales y ferias se trata, Michoacán se pinta solo. Y con esto le cuento que Santa Clara del Cobre reactivará su feria nacional. Aquí le tenemos los detalles. Del 6 al 16 de agosto se llevará a cabo la Feria Nacional del Cobre, espacio que busca promover y comercializar las artesanías del pueblo mágico, señaló en conferencia de prensa la presidenta municipal Araceli Saucedo Reyes. Fueron 2 años de estar paralizados por el tema de COVID y que después de 2 años vuelva nuevamente a generarse las condiciones para que la Feria hoy Nacional del Cobre sea una de las ferias pues que nosotros en Michoacán estamos apostándole a que sea una de las ferias más exitosas, pero sobre todo nos interesa mucho que nuestros artesanos del cobre pues puedan mostrar, exhibir y sobre todo vender las piezas, que ese es realmente el objetivo central de esta feria. Y como ya es una tradición, dentro de la feria se realizará del 6 al 10 de agosto la 77 edición del concurso de cobre martillado, informó el director del Instituto del Artesano Michoacano, Cástor Estrada Robles. Este año se va a llevar a cabo la 77ª edición del concurso de cobre martillado. Y bueno, en coordinación
con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y el Ayuntamiento de Salvador Escalante, este concurso estará ofreciendo una bolsa de premios para los artesanos de 440,000 pesos. En el marco de esta actividad, se inaugurará una escultura de tamaño natural del ícono personaje Pito Pérez, además de realizar un homenaje a los artistas que lo encarnaron en cine y teatro, Ignacio López Tarso y Manuel Guízar, informó el secretario de Turismo, Roberto Monroy García. Hecho una escultura de Pito Pérez, nuestro gran escultor José Luis Padilla Retana, y aquí vemos un poco el trabajo de plastilina, del molde. Una figura que estará ubicada en la plaza principal de Santa Clara, tamaño natural, viendo hacia el campanario, haciendo pues remembranza justamente a esta obra de Rubén Romero, de Pito Pérez, en donde podamos hacer que la gente baje y se saque una fotografía, pase por ahí y bueno, convive un poco y se transporte a esto que es la vida inútil de Pito Pérez. Poder hacer dos reconocimientos muy importantes. Uno ya no puede ser en vida, al actor Manuel Guízar, sería su familia quien interpretó durante muchas ocasiones al personaje Pito Pérez, y que bueno, él desafortunadamente hace casi un par de años que falleció. Sin embargo, se haría un reconocimiento a él por este trabajo y por la difusión que le dio. Y se está viendo la posibilidad también, estamos buscando la relación con la familia del primer actor Ignacio López Tarso, quien también fue quien llevó a la pantalla grande el personaje Pito Pérez. Durante los 10 días de la feria se llevarán a cabo una serie de actividades culturales. Usted podrá degustar gastronomía de la región, como lo son las tradicionales tortas de tostada de carne apache, borrego y carnitas, entre otros platillos. Se espera la asistencia de 22,000 visitantes y, de acuerdo con los organizadores, la Feria Nacional del Cobre beneficia de manera directa e indirecta a un universo cercano al 40% de los habitantes de Santa Clara. Estimaron que la derrama económica será de 12 millones de pesos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Y mira, y de Santa Clara nos vamos hasta Paracho, donde se llevará a cabo el Festival del Globo de Cantoya, que contará con un corredor de pan y de cocineras tradicionales. Esto será del 15 al 17 de julio. Del 15 al 17 de julio se llevará a cabo el Festival de Globos de Cantoya en el municipio de Paracho, con la participación de invitados nacionales e internacionales, quienes elevarán más de 300 globos, señaló en conferencia de prensa el presidente municipal, Eric René Padilla Andrés. Este año se van a presentar alrededor de 50 equipos de toda del país, de la región. Vamos a contar con la participación de la región, de los equipos de globeros de Chilchota, de Cherán, de Purépero, de la Cañada de los 11 Pueblos. Como países invitados tenemos a Brasil y a Colombia, y parte de los globeros que van a estar también concursando en Paracho, Michoacán, son los globeros del Estado de México y los globeros de Veracruz. Con esto garantizamos la elevación de más de 300 globos de Cantoya. El edil informó que se tiene programado elevar el globo más grande de México, que mide 40 metros y que será diseñado por artistas brasileños. A lograr elevar el globo de Cantoya más grande que se ha elevado en el país. Esto es parte de las festividades de los globos de Cantoya. Durante los 3 días se contará con algunas presentaciones musicales y danzas, habrá un corredor artesanal y gastronómico. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Y Paracho sigue dando de qué hablar porque ya está listo el programa de la Feria Internacional de la Guitarra con invitados de Italia, Colombia y Estados Unidos. Ya se trabaja para que del 6 al 14 de agosto se realice la tradicional Feria Internacional de Guitarra de Paracho, espacio referente a nivel internacional donde se realizará el concurso nacional de constructores de guitarra, informó en conferencia de prensa el director del Instituto del Artesano Michoacano, Cástor Estrada Robles. Este concurso nacional de constructores de guitarra cuenta con una bolsa de premios de 440,000 pesos, que se conforma de las aportaciones del gobierno del estado de Michoacán, y con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART y con el Ayuntamiento de Paracho. En el marco de la feria también se podrá disfrutar del concurso de juguete michoacano y miniatura. Ambos espacios buscan motivar la continuidad de la tradición artesanal, elevar la calidad de los productos y abrir un espacio para la divulgación
búsqueda de nuevos mercados y venta de los productos, destacó el director. 28º concurso estatal de juguete popular michoacano. Es un concurso muy particular, muy llamativo, que realmente vale mucho la pena porque conjuga a todos los jugueteros, los constructores y artesanos de juguete de todo el estado. Realmente se pueden apreciar piezas bastante variadas, bastante especiales en cuanto a la juguetería. Durante los días de fiesta se instalarán además un corredor de pan con más de 50 productores, un corredor de cocineras tradicionales y las calles del pueblo mágico recibirán desfiles por oficios, cazadores, torneros, tablajeros, panaderos, carpinteros, lauderos, entre otros. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Pues ahí están unas excelentes opciones para hacer y visitar en estas vacaciones con todos los niños, sobre todo esta parte importante del juguete tradicional mexicano que muchos ya no conocen. Y es bonito pues recordar, y como dicen, recordar es vivir. Pues mientras tanto, esto ha sido todo en la cultura y nos vamos a un corte, pero no le cambio porque Estrellita lo va a esperar con mucha más información general. En el que operaban las autoridades para llevarse a jóvenes de entre 15 a 35 años de edad. Un fenómeno fundamental, la aparición del fenómeno del narcotráfico ligado al auge de los desaparecidos. En ese contexto mi hermano desaparece, como muchos de los jóvenes que ya mencioné. Pues el Estado les ha dado cierta carta de impunidad a cambio de estabilidad. Todo el sistema al pueblo. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Wynton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, Sankei Yuku, Café Tacuba, Caifanes y muchos más. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ahora nos enlazamos vía telefónica con la maestra Mariana Sosa Olmeda, quien es la titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior aquí en Michoacán, quien nos va a platicar acerca de cómo va el proceso del examen Ceneval. Maestra Mariana, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarla. Igualmente, Estrellita, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, a la orden. Gracias, mi querida maestra. Pues platícanos cómo va el proceso para esta evaluación Ceneval, que ha sido crucial en esta nueva administración. Comentarles, Estrellita, todo va viento en popa. La organización y la planeación se ha hecho de manera detallada y con mucho tiempo, lo que nos permite estar a prácticamente 3 días de la aplicación y tener ya todo en orden, agradeciendo y reconociendo el trabajo interinstitucional que se ha venido dando para que esto sea posible, con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, la de Desarrollo Económico, con Guardia Nacional, en fin, todo un grupo de compañeros del Gobierno del Estado que están solidariamente sumados a contribuir
a terminar con la corrupción en el ingreso a las normales. Es una palabra empeñada de nuestro gobernador y de su servidora Mariana Sosa, y estamos dando cumplimiento con la sociedad a las demandas que tenemos como Estado, de transformarnos para mejorar siempre, para estar mejor. Muy bien, maestra. Entonces, dentro de 3 días se va a llevar a cabo esta evaluación. Así es, el próximo domingo, 10 de julio, ya llegó el día, se hace el examen en las 4 sedes que están previstas para ello. Se las recuerdo, los aspirantes de las normales de Arteaga estarán en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, los aspirantes a la normal indígena de Cherán en el Tecnológico de Uruapan, los aspirantes a la normal rural de Tiripetío ahí mismo, y el resto de las normales estarán concentradas en el recinto ferial aquí en Morelia. ¿Cuántas evaluaciones se proyecta aplicar, maestra Mariana? Y pues, ¿cuántas plazas estarían disponibles después? ¿Cuántos espacios estarán disponibles después de esta evaluación? Al final de todo el proceso de registro, tuvimos 2.884 registros validados correctamente para ocupar 1.080 espacios. Muy bien. Y los temas de seguridad, mi querida maestra, para el día domingo, ¿cómo se prevén? ¿Cuál es el pulso que usted tiene? Pues estamos, repito, blindando todo el proceso con las distintas instancias de seguridad. Es algo que tenemos que hacer de manera preventiva, pero también yo percibo el ánimo de que las cosas saldrán muy bien, de que la sociedad hemos entendido que no podemos estar jugando ni manoseando la ética y la moral en la educación. Necesitamos entender que quien ingresa a las normales deben ser los mejores perfiles y que ingresen por su propio mérito, y esto es ser uno de los mejores resultados del examen Ceneval, no por haber comprado las respuestas de un examen, no por haber vendido un examen y otra parte comprarlo. Esto debe terminarse, eso nos destruye como sociedad. Así que todo el operativo está sumamente blindado y diseñado para cualquier situación que se pudiera dar. Tenemos, repito, el apoyo de seguridad pública, de la Fiscalía, que estará también ahí presente por cualquier situación que se dé, notarios públicos, todo un comité de observadores, ciudadanos, en fin. Yo espero que no suceda nada, que esto sea una fiesta de civismo y de ética y de moral para todo Michoacán, pero si se llegara a dar algo, estamos también preparados para poder atender la situación. Muy bien, maestra Mariana. Una última preguntita rápidamente. ¿Cuándo se darán a conocer los resultados y bajo qué vías? El mismo domingo estaremos dando cortes informativos según vayan saliendo los resultados de las normales, porque en cada normal la cantidad de aspirantes es distinta. Por ejemplo, en la normal rural son 140 espacios, entonces es un examen que se podrá evaluar con mayor facilidad, a diferencia de la sede del recinto ferial, que tiene más de 1,000 espacios disponibles, los que aspiran a las normales que están ahí concentradas. Entonces, a lo largo del día, Estrellita, les estaremos informando a ti y a todos los medios de comunicación profesionales que nos han estado dando cobertura. El examen inicia muy temprano, 8 de la mañana. Está por norma establecido un tiempo máximo de 3 horas para realizarlo, y a partir de ese momento, según vayamos teniendo los resultados, les estaremos en estos cortes informativos proporcionando todos los datos, y el día lunes estaremos dando, junto con nuestro gobernador, pues el resumen de todo lo acontecido. Muy bien. Maestra Mariana Sosa, pues le agradecemos muchísimo que haya platicado con la audiencia de este noticiero a las 2 y estaremos muy pendientes de esta evaluación. Muchas gracias, Estrellita. De manera personal, reconocer tu labor siempre a través de la información objetiva y confiable, y a todos los medios que nos han acompañado en el proceso, pedirles que nos continúen acompañando hasta que este termine. Muy bien, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muy bonita tarde para todos, un abrazo.
Muy bien, pues ahí tiene usted la información acerca de esta evaluación Ceneval. Y bueno, pasando a otro tema, anuncia la Universidad Michoacana la apertura del campus Uruapan con su oferta educativa. Vamos a verlo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo lanzó su segunda convocatoria de ingreso y la nueva oferta educativa en el municipio de Uruapan para el próximo ciclo escolar. Isabel Marintello, secretaria académica de la institución, señaló que se ofertarán 30 programas educativos. Está abierta la oferta educativa en general, pero para Uruapan tenemos específicamente agronegocios de manera presencial, la licenciatura en agronegocios. Vamos a ofertar derecho también de manera presencial, contaduría, administración, psicología, comercio exterior, arquitectura y también vamos a ofertar idiomas. Josefina Valenzuela Gandarilla, directora de Control Escolar, señaló que los jóvenes interesados deberán realizar su registro en la página oficial de la universidad. Los espacios que se van a ofertar son los que están establecidos únicamente. La manera de cómo ingresan a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es realizando su registro, presentando su examen y quedando entre los jóvenes que obtienen el mayor puntaje. Tienen que presentarse a su examen el día 3 de agosto. Es el único día que se aplica examen. El examen se va a estar aplicando aquí, en la ciudad de Uruapan, para los programas que van a estar en esta sede. Los que están en Morelia se van a aplicar en Morelia y en el campus, en la unidad profesional de Ciudad Hidalgo. Esta convocatoria estará vigente del 7 al 29 de julio. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Leticia Ruano. Y también realizan el examen de ingreso al CBT 162. Claudia Argueta nos tiene todos los detalles. En total, 668 jóvenes realizaron su examen de evaluación diagnóstica para el ingreso al CBT 162. El pasado fin de semana, el proceso de examen de evaluación diagnóstica de ingreso para educación media superior tuvo lugar en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio 162 en esta ciudad de Zitácuaro. Desde muy temprano las filas eran inmensas, pues ya que padres de familia acompañaron a sus hijos para presentar este examen, el cual fue dividido en dos partes. Primero un grupo de 400 y posteriormente 268 alumnos. Así lo explicó la directora del plantel, María Rocío Alcántar Elizalde, quien dijo que estos chicos presentan su examen de diagnóstico para accesar a un lugar para el ciclo 2022-2023. Cabe mencionar que este Centro de Alimentos, Programación, Informática y Ciencia de Datos. Todas las carreras técnicas en la modalidad escolarizada bivalente, es decir, que cursan el bachillerato más la carrera, apuntó la directora Rocío Alcántar. Sin embargo, precisó que una de las carreras que más demanda tiene en la institución es la producción industrial de alimentos, por ser un bachillerato químico-biológico, por lo que en este ciclo serán 2 grupos para 100 aspirantes. Asimismo, señaló que en la región oriente del estado el CBT 162 continúa siendo primera opción de estudios a nivel medio superior, lo que significa que se ha mantenido el prestigio de esta institución por más de 3 décadas. Y al respecto se espera que mañana 8 de julio se den a conocer los resultados. Bueno, pues ahora nos vamos a la sección tan esperada de deportes con el maestro de maestros, Ismael Herrera. Gracias, Estrellita. Y bueno, vamos a los deportes. Lo volvió a hacer el arte marcialista moreliano Christopher Ángeles Ayala, quien brilló sobre el tatami al colgarse su segunda medalla dentro del 10M World Karate World Championship, donde cosechó la plata en kumite, categoría 8 años, cinta negra, durante la justa deportiva que tiene como sede la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos. Inició con el pie derecho, después de ganar el metal dorado en la cata individual varonil, categoría 8 años, donde se impuso a los estadounidenses Timur Chimbayar y Matías Chelisen. Por su parte, Wilber Álvarez, en el sector de 16 y 17 años kata y kumite varonil, se metió al top 8 a nivel internacional, modalidades en las que tomaron parte más de 40 artes marcialistas de diferentes naciones.
Aún falta por entrar en acción Paola Aguilar en comité individual femenil y este día disputará la final por equipos ante Rumania en este buen trabajo que está haciendo por ahí el profesor Hugo Barojas y su academia, su escuela que está impulsando a estos deportistas. Por otro lado, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte realizará su tradicional curso de veranos para niños y jóvenes. Durante el periodo vacacional que se avecina, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte impartirá el tradicional curso de verano que tendrá lugar del 25 de julio al 19 de agosto. Estos dos cursos, uno es de que anteriormente le llamamos talleres, el que tiene como propósito que todo el que asista, todos los niños y jóvenes que asistan, pues tengan experiencias de varias disciplinas deportivas. Se están ofreciendo 17 disciplinas deportivas. El delegado administrativo de la Secufit, Francisco Torres Zambrano, destacó que entre las actividades se encuentran baloncesto, béisbol, fútbol, gimnasia, judo, natación, tenis de mesa, tiro con arco, tochito, voleibol, bádminton, balonmano y box. A dar un seguro médico y a la hora de inscribirse, que ya es una de las ventajas que ya nos están pidiendo, también es seguro médico para los niños y se les hace un examen médico antes de ingresar para pues todas las medidas sanitarias y todo que se van a estar conservando, sobre todo por esta creciente ola que se está dando y que esperemos que bueno, estamos ahí tratando de mitigar. Las actividades se llevarán a cabo en estados abiertos, en cerrada, los grupos serán pequeños. Añadió que tendrá un costo de 1,255 pesos y esperan la presencia de aproximadamente 400 niños en cada espacio, distribuidos en grupos de entre 15 y 20 pequeños. En el caso de aquí de Secufit es un poco más pequeño el espacio, estamos hablando en promedio de 15 personas, entre instructores, monitores, médico, e igual en el Venustiano. Ahí estamos hablando entre 20 y 25 personas. Esto va a depender de la cantidad de niños que tengamos. Vamos a ir abriendo grupos y ya de esto se van integrando nuevos espacios. El curso está dirigido a pequeños y jóvenes de 5 a 17 años de edad en horarios de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Bueno, ante este periodo vacacional que ya en algunas instituciones inició y en otras está por hacerlo, hay una gran serie de cursos de los cuales estaremos informando aquí en este medio. La Liga Municipal de Fútbol Morelia se encuentra en su fase final y este fin de semana tendrá finales y liguilla en varias categorías en los campos de Policía y Tránsito. Dentro de las divisiones de primeras especiales, Country Club Las Huertas disputará el título ante uno de los equipos fuertes del sector, la Oncena de Tierra Caliente, el domingo a las 10 de la mañana en el campo Félix Cerda Loza. Categoría donde llama la atención la ausencia de los equipos tradicionales, la verdad, partidazo el que se espera en ese mismo horario, pero dentro de la primera fuerza y FC Romeral Suter enfrentará en el encuentro decisivo a Colonia Guadalupe en el campo José Calderón y en primera fuerza 2, Mariscos del Chac irán ante Puebla en la cancha Félix Cerda Loza, pero a las 8 de la mañana este último compromiso en partidos de liguilla. En reserva 2, FC Romeral Suter le hará los honores a Deportivo FC en la Gabriel Prado Fernández a las 10 horas. Igualmente habrá juegos definitorios en las divisiones de intermedia, segunda, cuarta, veteranos y Premier. Por cierto, los equipos de primera especiales Independiente y H2O, los tradicionales, de los fuertes, se quedaron en la raya en semifinales. Pues muy interesante, sin lugar a dudas, esta jornada en la Liga Municipal de Fútbol Morelia, que está por cerrar 26,000 jugadores, para que se dé una idea de la importancia de esta institución. Es lo que les tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos. Al pueblo. En Michoacán queremos mujeres libres, autónomas y fuertes. Con el programa Fuerza Mujer, te esperamos para que lleves a cabo tus proyectos o abras tu negocio. Tenemos créditos y capacitación para ti. Comunícate a Cifinancia al 4431-137700, extensión 502 a 507 o acércate a tu presidencia municipal. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves?
Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Gracias por continuar con nosotros y a usted que nos sintoniza en la radio y televisión pública de Michoacán. Este es su noticiero a las 2. Hoy jueves 7 de julio le traemos la información climática del estado. Recuerde que el huracán Bonnie se aleja del Pacífico a la vez que pierde un poquito de fuerza ya que se degradó a categoría 2. Sin embargo, continuarán las lluvias en el estado y en algunos otros como Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Como puede ver, especialmente en Puruándiro y en Apatzingán y un poquito en Lázaro Cárdenas se verán precipitaciones de mayor fuerza. Sin embargo, en el resto del estado habrán precipitaciones un poquito más débiles. Y comenzando por los climas de cada municipio, se esperan lluvias de diversas intensidades. En Morelia incluso se prevén tormentas en una gran parte del territorio. Tome sus precauciones. Tendrá temperaturas de 24 grados Celsius como máxima y 13 en la mínima. Para Puruándiro espera tormentas y temperaturas entre los 26 y 13 grados. La Piedad, por su parte, presentará temperaturas de 28 grados como máxima que podrán descender hasta los 14. Al igual, ciertas nubosidades y lluvias débiles al final del día. Y en Zamora, la mitad del día será nublado y la otra mitad esperará tormentas y lluvias. Se pronostican temperaturas de 28 grados en la más alta y 13 en la mínima. Y en Jiquilpan, las temperaturas podrán descender hasta los 15 grados y elevarse hasta los 28. Sin embargo, recibirá lluvias durante la noche. Hay una probabilidad del 90% de llovizna y tormenta para Zacapu, que espera temperaturas entre 23 y 12 grados. Y no se detienen las precipitaciones para Uruapan, continúan. Y esta vez, obviamente, de una menor intensidad, por lo que le comentaba que el huracán está avanzando, pero tendrá temperaturas de 23 grados como máxima y 12 en la mínima. Habrá precipitaciones de diferentes intensidades también para Tacámbaro, que tendrá 24 grados en su temperatura más alta, que descenderán hasta los 15. Y habrá altas temperaturas en Apatzingán, que alcanzará los 33 grados como máxima y 22 en la mínima, pero igual tendrá un poquito de nubosidades y precipitaciones sin dejar el calor. Lázaro Cárdenas, por su parte, espera temperaturas entre 24 y 14 grados, además de tormentas en la mayor parte del territorio de este municipio. Y se presentarán lluvias de diferentes intensidades para Zitácuaro, que reportará 21 grados en su temperatura más alta y 12 en la más baja. Y finalmente, para Hidalgo se pronostican lluvias y tormentas a lo largo del día. Sus temperaturas oscilarán entre los 24 y 11 grados. Y yo reitero mi recomendación para consumir frutas y verduras de temporada, para nutrirse de las defensas necesarias para este verano. Igual, si tiene chance, échese una quesadillita, un pambazo. Vinimos a ser felices. Y provecho a todos los que están comiendo y nos ven. Siguen su noticiero. Nos vamos del otro lado del estudio con Estrellita. Muchísimas gracias, Lucy. Y bueno, ahora, ¿qué le parece si nos movemos a la sección de noticias internacionales? Está muy interesante. Tras perder el apoyo de su partido conservador británico y bajo la presión de ministros y funcionarios de diversos rangos que determinaron no seguir en su gobierno, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anuncia su renuncia, pero continuará en el cargo hasta que sea elegido el sucesor. Pese a que el conflicto continúa, Ucrania y sus aliados se reúnen en Lugano, Suiza, para planear la reconstrucción posguerra del país. Se calcula una inversión de al menos $750 mil millones. En un intento por frenar el ciberacoso, Japón impondrá multas y penas de hasta 1 año de cárcel por insultos en Internet. El objetivo es erradicar los actos viles que puedan conducir a la muerte de alguien. A 4 meses de las elecciones en Estados Unidos para renovar la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado y 36 gubernaturas, candidatos republicanos intensifican campañas en medios de comunicación y redes sociales, portando armas de grueso calibre, a pesar de la serie de matanzas en escuelas, centros comerciales y eventos públicos que ha sufrido el país.
Y ahora nos movemos a la sección de La Opinión, en esta ocasión con Carlos Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mendoza y esta es mi videocolumna semanal para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que se titula ¿Y cuándo despertó? Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Este dinosaurio que gobernó al país por más de 70 años consecutivamente, que se hizo pasar por heredero de la Revolución Mexicana, fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, que en su época más cercana a la gente, a la mayoría de la población, a la izquierda, cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana en 1938, durante el cardenismo. Sin embargo, cuando traicionó los ideales de la Revolución Mexicana, cambió su nombre en 1946 a Partido Revolucionario Institucional, PRI, que se mantuvo en el poder a partir de fraudes electorales, de masacres colectivas, de gangsterismo sindical, de control mediático de la población. En los 80s se aliará al PAN para impulsar las políticas neoliberales en el país, que son empobrecer aún más a la población, mientras solamente unos cuantos se vuelven más y más ricos. Que en el 2000 viviremos una falsa alternancia. 12 años de gobiernos del PAN, donde veremos exactamente lo mismo. Seguirá profundizando el empobrecimiento de la población y el enriquecimiento de unos cuantos. Agregando la ola desatada de violencia generalizada, que hoy en día seguimos viviendo los estragos de esa época. En el 2012, el PRI volvió a ganar. Parecía imbatible, o quizás parecía que nunca se fue. Sin embargo, en 2018, más de 30 millones de mexicanos y mexicanas demostramos que sí podíamos derrotarlo, que pacíficamente y de manera organizada podíamos vencer al PRI. A partir de entonces, empezamos a impulsar la cuarta transformación en beneficio de las mayorías, de la gran mayoría de la población. Y también a partir de entonces, el PRI empezó a perder terreno en todos los estados. Hoy en día solamente le quedan 3 gobernaturas. 2 de ellas, el siguiente año, entran a contienda electoral: Coahuila y su bastión, el Estado de México. Y van a perder, van a seguir perdiendo. Hoy en día vemos su crisis con su dirigente nacional, Alejandro Moreno, que es un fiel reflejo de lo que representa el PRI: corrupción. Finalmente, veremos en 2024, muy probablemente, que cuando despertemos, el dinosaurio ya no esté ahí. Muchas gracias y muy buena tarde. Bien, pues hemos llegado al final de este noticiero. Yo lo invito a que continúe con la barra de programación del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio y televisión pública de Michoacán. Y nos saludamos mañana a las 2 de la tarde. Yo soy su servidora y amiga Estrellita Fuentes y le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Somos el